poder de esa manera aprovechar el tiempo. Juan capítulo 21, quiero que abra usted ahí delante del Señor. Dios bendiga a todos los que nos ven por YouTube también. Es un placer poder llegar hasta sus hogares y poder ministrar a nivel pastoral, a nivel apostólico, a nivel profético hacia el mundo entero y hacia los hogares. Damos gracias a Dios por esta reunión que la hacemos mensualmente en diferentes lugares y bendecimos a todos los ministros que se adhieren a este objetivo maravilloso que tenemos de exaltar el nombre del Señor y de darle a Él toda la gloria y toda la honra, porque es el único que se la merece. Amén. Y eso es bueno. Es tremendo ver a la luz de la revelación de la palabra de Dios la necesidad que hay hoy en la iglesia de un cambio para impactar a las naciones, para impactar a los barrios, para impactar en el círculo donde nosotros nos movemos. Yo creo que si la mayoría de los ministerios y la iglesia se convierte en un creyente apostólico, cambiarían muchas cosas en nuestro entorno. Porque yo quiero hablarle acerca de convertirnos en creyentes apostólicos, en pastores apostólicos, en evangelistas apostólicos, en maestros apostólicos, en profetas y aún en apóstoles apostólicos. Porque aunque tal vez llevan el nombre, quizás no se han convertido realmente a eso. Y una de las cosas muy fundamentales que debemos de tener, que a veces, como lo hemos dicho, a veces en alguna oportunidad, a veces no necesariamente tiene que cambiarse el ministerio que se tiene y deshonrar al Señor, porque muchas veces hoy sabemos nosotros que así como hay apóstoles verdaderos, también hay un montón de apóstoles falsos. Así como hay profetas verdaderos, también hay un montón de profetas falsos. Y hoy hay una proliferación en gran manera de pisotear a veces el evangelio apostólico. Y debemos de tener cuidado realmente nosotros, si Dios nos ha llamado a una función de pastor, de evangelista, de maestro, no trate de cambiárselo si Dios no se lo ha dirigido, si Dios no le ha dado ese privilegio. O profeta, a veces hoy, usted sabe que en el mundo hoy no hay casi pastores, hermano. Todos son apóstoles. Dios mío, digo, qué bueno, está grave la cosa. Porque si imagina usted, hermano, si no tenemos pastores, ¿cómo vamos a realmente administrar a la iglesia? ¿Cómo vamos a ayudar a la iglesia? Lógicamente muchos de nosotros hacemos funciones pastorales, proféticas, de maestría o de evangelismo, porque predicamos y vamos hacia las naciones y vamos hacia las misiones y hacemos ese trabajo. Pero debemos de tener nosotros en cuenta en nuestra vida el llamado que realmente Dios nos ha hecho. Y una de las cosas que debemos de tener esa convicción en nosotros, eso nos va a permitir verdaderamente ejercer bien el ministerio que Dios nos ha dado. O sea, que Dios nos ha dado. ¿Por qué le digo esto? Porque la mayor parte de la iglesia de Cristo se ha convertido en creyente. Por eso estamos acá, porque nos hemos convertido en creyentes desde que el Señor nos llamó. Pero muchos no se han convertido en creyentes apostólicos. Y yo le quiero hablar de esa diferencia que hay en la palabra, y usted mismo se va a pesar. Quizás en este día va a salir edificado, o quizás va a salir con más enseñanza, porque usted ya está trabajando como un creyente apostólico. En otras palabras, la mayoría conoce a Jesús como Salvador, pero no conoce a Jesucristo como Señor de su alma. Hay una enorme diferencia el conocer a Jesús como Salvador y conocer a Jesucristo como Señor. Que eso es lo que quería demostrar Pablo cuando decía, Señor, yo quiero conocer el poder de tu resurrección. Yo quiero conocer ese nivel que realmente es el que va a transformar, cambiar la vida y pasar a otro nivel. Porque él ya conocía a Jesús. Muchos de nosotros conocemos a Jesús, pero conocer a Jesucristo como Señor del alma ya cambia la cosa.
Ya es otra dimensión en la cual el hombre vive delante de la presencia del Señor. Conocer a Jesucristo como Señor es algo que te lleva a otra responsabilidad. Usted sabe, hermano querido, que Pablo decía, lo que no quiero hacer, eso hago. Y hay una ley en mí que me lleva, que me arrastra al pecado. Pero gracias doy, dice, y dice, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Jesucristo, Señor de mi alma. Entonces, cuando nosotros adoptamos realmente esa posición en Dios, las cosas son diferentes. Mire, para entender esto, yo quiero que miremos los dos llamados de Pedro para trabajar en el evangelio. Usted sabe que a mí hace un tiempo atrás el Señor me revelaba acerca de los dos llamados que nosotros experimentamos en la vida. El primer llamado es el que, como le dije, recibimos a nuestro Señor como Salvador. Y lógicamente lo seguimos predicando para que las almas realmente se conviertan. Pero lo que el Señor quiere es llevarnos a otra dimensión. Él quiere llevarnos a otro estatus de vida espiritual. Por ejemplo, mire, en el primer llamado de Pedro, para que usted vaya comprendiendo lo que le quiero transmitir. En el primer llamado de Pedro le dijeron: Pedro, sígueme. ¿Se acuerda? Y te haré pescador de hombres. Y Pedro siguió a Jesús. Caminó con Jesús. Comió con Jesús. Estuvo con Jesús. Dormían juntos. Lo sorprendente es que andaba con Jesús, pero cortaba orejas. Era hipócrita, era tosco, era negador, era sin fruto, era legalista, era exclusivista. ¿Se acuerda usted? Yo no me junto con los gentiles. Era todo lo contrario, hermano querido, de la gracia de Dios. Pero él era apóstol y realmente lo era, porque el Señor lo había llamado. También, hermano, tenía el título de apóstol y conocía el evangelio, pero aún no se había convertido en un creyente apostólico. Quiere decir que tú puedes ser apóstol, profeta, maestro, evangelista, pastor, pero no te has convertido en un cristiano apostólico, en un creyente apostólico. Hoy vamos a ver eso, porque es tremendo esto que le estoy diciendo. Es algo extraordinario. Cuando yo lo miraba a la luz de la Biblia y el Señor lo revelaba a mi corazón, hermano, podía ver la enorme diferencia y podía entender muchas cosas de las que no entendía. Lo bueno es que en el segundo llamado, porque en Pedro podemos ver exactamente el segundo llamado, en el segundo llamado comprendió lo que significaba ser un creyente apostólico. Ahí Pedro comprendió realmente qué significa ser un creyente apostólico. Mire, el segundo llamado fue después de la resurrección, que es lo que Pablo quería conocer. Yo quiero conocer el poder de tu resurrección, o sea, el poder de tu resurrección. O sea, quiero conocer ese nivel, porque es un nivel donde Cristo se presenta con ojos de fuego, como león de la tribu de Judá, donde se presenta a otro nivel espiritual. Ya no se presenta como Jesús. Ahí es donde cuando lo vio Juan, dice que cayó como muerto, porque él había conocido a Jesús, no había conocido el poder de la resurrección. Entonces, en el segundo llamado, después de la resurrección, cuando Jesús pasó a ser Jesucristo el ungido, Señor de todo, entonces se le apareció a Pedro, se le apareció a los discípulos. Y yo quiero que analicemos, quiero que veamos concretamente ese llamado, para que podamos comprender hacia dónde nos quiere llevar el Señor en esta etapa. Mire, en Juan capítulo 21, vamos a ir a ver la entrevista y vamos a examinarla detalladamente, porque es pero tremendo.
En el capítulo 21, versículo 15 al 17, vamos a leer, dice: entonces cuando había acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Oiga, Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Y volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Oyó, Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez, y ahí le cambia la palabra: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Oyó esto? Esto es tremendo porque nosotros sabemos que hay una enorme diferencia entre amar y querer. El Señor estaba entrevistando a Pedro y le estaba diciendo: mira, Pedro, yo sé, y yo quiero que abras tu corazón, porque yo te voy a tratar de hoy en adelante. En la tercera vez que le dice: Pedro, ¿me quieres? Pedro, se lo voy a parafrasear para entenderlo. Pedro dice: tú sabes todas las cosas, es decir, tú sabes que yo nunca te he amado. Tú sabes claramente que yo nunca lo he hecho. Pero de hoy en adelante, Señor, yo quiero empezarte a amar. De hoy en adelante quiero convertirme en lo que tú realmente quieres que yo me convierta. Porque el Señor conocía a Pedro. Pedro estaba hundido, hermano. Pedro estaba en el mundo, porque el Señor lo había hecho pescador de hombres y él estaba pescando. Volvió otra vuelta, porque él sabía lo que había cometido. Lo tremendo es que esta fue una entrevista fabulosa, porque esto nos enseña que hay creyentes que solo quieren a Jesús, pero no lo aman. Que eso es muy diferente. Millones de creyentes, y el hecho está que la mayoría, según el Apocalipsis capítulo 7, la mayoría se va a quedar, porque solo quieren a Jesús. Mire, hermano, esto es tremendo. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando uno no ama, no se arriesga. Cuando uno no ama, no se compromete. Pero cuando uno ama, se arriesga. Cuando uno ama, se compromete. Cuando uno ama, va hacia el frente. No importa si hay un peligro o no importa lo que pueda pasar. Si uno ama, hermano, va hacia donde quiera. Lo curioso es que convertirse en un creyente apostólico tiene que ver con el sentimiento de amar. Pero no el simplemente sentimiento de amar, sino se involucra el amor divino. Que el amor divino se parece, es casi semejante al amor natural, porque expresa un sentimiento de gratitud, un sentimiento amoroso, un sentimiento de lucha a veces, pero hermano, está siempre esperando la paga. Usted sabe que eso es lo que le dijo el Señor a la iglesia de Éfeso: te has esforzado por amor a mi nombre, has luchado, has peleado, pero tengo esto contra ti, que has dejado que has dejado tu primer amor. ¿Cómo es que él está diciendo a esta iglesia que ha perseverado por amor a su nombre y ahora le reclama que ha dejado su primer amor? Es porque, hermano, hay dos clases de amor, y ese amor es el que hay que ver en nuestra vida, de cómo estamos sirviendo al Señor. Si es con ese amor que cuando te fallan se acabó la historia, o es aquel amor que verdaderamente permanece en ti y sigues adelante peleando la buena batalla de la fe, echando mano de la vida eterna. ¿Me entiende? Esto es tremendo. Mire, en Juan capítulo 13, versículo 34, el Señor dice: un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. El amor. Y esto, hermano, es tremendo, porque ¿cómo que es un nuevo mandamiento si el amor siempre ha estado?
Lo que pasa es que ahora en adelante, en aquellos pioneros apostólicos, en aquellos hombres y creyentes apostólicos, se iba a mover ahora con con otra dimensión mayor. Y también sigue: y en esto conocerán que son mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. O sea que si usted mira, y más para entender mejor, vamos al capítulo 21 de nuevo, a versículo 18 y 19, ahí en la entrevista de Pedro. Oiga esto, por favor. Dice: en verdad os digo, en verdad te digo, mejor le dice a Pedro, cuando eras más joven te vestías y andabas por donde tú querías, pero cuando seas más viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará donde tú no quieras. Aquí empieza el proceso tremendo, porque cuando amas de esa manera ya no vives de la misma manera. Cuando eras joven ibas donde tú querías y hacías lo que tú querías, pero cuando seas maduro, cuando hayas alcanzado un nivel, irás donde tú no quieras ir, porque mi Espíritu Santo te enseñará. Y ahí es tremendo eso. Entonces note versículo 19. Esto dijo dando a entender de qué clase de muerte y con qué Pedro glorificaría a Dios. Y habiendo dicho esto, le dijo: sígueme. Note el segundo llamado ahí. Sígueme. ¿Oyó? En otras palabras, conviértete en un ministerio, en un creyente apostólico. Note que el primer llamado fue allá, como Jesús. Ahora el segundo llamado es ya a otro nivel. Lo tremendo es que a partir de aquí, Pedro empezó a ver otra gloria. Empezó a ver, hermano, los grandes milagros. Empezó a ver los grandes cambios en su vida. Cuando usted examina la palabra y la mira, hermano, minuciosamente, usted se va a dar cuenta que Pedro, a partir de esa entrevista, fue diferente. El amor hizo que perdiera todo temor a la muerte, porque él tenía temor a la muerte. Él no quería morir. Cuando conoció a Jesús, se acuerda que le dijeron: si tú hablas como él, si tú te manejas como él. Yo no conozco a ese hombre, nunca lo he visto, jamás he estado con él. Y dice que se fue maldiciendo, hermano, la vida del Señor. Imagínense, hermano, la vida que a veces muchos creyentes, ministros, viven en el Señor porque no han tenido esa experiencia con Dios. Entonces, aquí Pedro perdió todo el temor. ¿Por qué? Porque Cantares 8:6, en el último pedacito, dice: porque fuerte como la muerte es el amor. Quiere decir que allí Pedro, hermano, empezó a amar de una manera extraordinaria al Señor. El perdón se le hizo realidad a él, porque dijo: Dios mío, qué tremendo, Señor, si todo lo que te hice, todo lo que hablé, todo lo que dije, y tú aún me estás amando. Porque el Señor sabía en qué se convertiría Pedro, y sabía que este mensaje a las naciones en este último tiempo iba a salir a luz como en esta mañana. Por eso, hermano, podemos decir que una de las señales que nos hemos convertido en creyentes apostólicos en nuestra vida es el amor. Es que experimentemos cambios radicales en nuestra vida. Cuando tú experimentas un cambio radical en tu vida, entonces podemos decir: oh, verdaderamente aquí está la cosa. Hay cambios que van a surgir en tu ministerio. Hay cambios radicales que Dios va a hacer en tu vida, hermano, cuando tú realmente entiendas a plenitud lo que el Señor quiere hacer en tu ministerio. Aparte, mire, el Espíritu Santo comienza a capacitar y a formar nuestro carácter. Note que a Pedro empezó a formarle su carácter. Pedro, me imagino que cuando se convirtió en un creyente apostólico realmente, se empezó a ver su vida y empezó a ver que tenía la espada. Empezó a ver que nunca le dijo al Señor: ¿por qué no te quitaste la espada? ¿Se acuerda cuando voló la oreja?
El Señor le dijo: Pedro, no es con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu. Pero no le dijo: quítatela. Pedro siguió con la espada. Solo que me imagino yo que cuando él se convirtió en un creyente apostólico, empezó a ver, hermano, que habían áreas en su vida que había que quitar, porque ahí iba a entrar a otro nivel. Iba a entrar a otro, hermano, grado de conversión en el Señor. Porque mire, hacerse cristiano es una sola vez, pero convertirse, uno puede estarse convirtiendo cada vez que el Señor lo toca. Por eso le habla al pueblo en Joel y le dice, al pueblo de Dios le dice: conviértete con todo tu corazón, con ayuno, lloro y llanto. Quiere decir que, hermano, uno puede convertirse, ir evolucionando dentro del evangelio. Entonces podemos decir que para convertirse en un creyente apostólico, primero seremos confrontados por el Señor a través de su Espíritu Santo. Vas a ser confrontado por el Señor. El Espíritu Santo te va a confrontar. ¿Para qué? Para que vivamos una vida más comprometida y sometida al Señor. Y yo creo que eso es lo que el Señor anda buscando cada día en nosotros para impactar nuestro barrio. Y los creyentes a los cuales ministramos deberían de convertirse así, para que puedan trabajar delante de la presencia de Dios del cielo, para que puedan sentir la responsabilidad que hay de realmente predicar el evangelio. Cuando uno se convierte en un creyente apostólico, la vida le cambia. Sí, hermano. Mire, como le pasó a Pedro. ¿Por qué? Porque a partir de esa visita del Señor, en su segundo llamado, cambió para siempre. Ya nunca fue igual. Nunca fue igual. Si usted mira, a partir de ahí, Pedro fue otra persona totalmente diferente. Otra persona que podía, hermano, verdaderamente oír a otros. También, hermano, dentro de la formación a convertirnos en creyentes apostólicos o ministros apostólicos, número 2, pasaremos a otro nivel para que el Espíritu Santo marque un nuevo propósito más grande que cualquier otra cosa que hubiéramos conocido. Porque te pasa a otro nivel. Usted sabe que a los ministerios, a los predestinados por Dios, el Señor se les muestra para pasarlos a otro nivel. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Verdad que si así dice o no? ¿Usted ha leído ese pasaje? Ahora la pregunta: ¿por qué lo vieron los apóstoles? Y mejor dicho, puntualicemos: ¿por qué lo vio Pedro? Si Pedro estaba hecho bolsa, estaba en el mundo, pero era un ministro de Dios, era un hombre de Dios, era alguien que era representativo en el gobierno de Dios. ¿Sabe por qué lo miró? Porque Dios quería pasarlo a otro nivel. Y ese es un misterio, hermano, que Dios se manifestó a alguien que realmente estaba caído. Ahora, en este tiempo, el Señor se va a empezar a manifestar y va a empezar a levantar a aquellos hombres y a aquellas mujeres de Dios que están caídos. Y se les va a manifestar. ¿Por qué? Porque los va a llevar a otro nivel. Les va a dar, hermano, la oportunidad de volver a rehacerse en el tiempo determinado por Dios, porque Él va a restituir todo lo que comió el pulgón, el saltón, la oruga, el gran ejército que le envió contra eso. Y Dios, en este tiempo, Dios va a traer una restitución tremenda, como lo hizo con Pedro. Hermano, eso no cabe en la cabeza de una mente legalista. Pero realmente a Pedro el Señor se le apareció, y a todos los apóstoles también. Quiere decir que el Señor va a empezar a hacer esa operación. Entonces, hermano, pasaremos a otro nivel. En otras palabras, sentiremos un sentimiento fuerte, fuera de lo común, que nos obligará a disponernos a seguir el llamado de lo que quiere el Señor. Te convertirás, para que usted lo entienda, en un cibernético. Un cibernético es una palabra que es movido. Un cibernético es aquel que es movido por otro. Eso es cibernética.
Y cuando tú te conviertes en un creyente apostólico, es como que te conviertes en un cibernético. Quiere decir, el Espíritu Santo te mueve para donde Él quiere. ¿Me explico? Porque cuando eras joven, inmaduro, ibas donde tú querías. Pero cuando seas viejo, otro te enseñará e irás donde tú no quieras. Es decir, el cibernético va, hermano, dirigido por otro. Tiene que ir como un robot, ¿no? Como el pescadito aquel, hermano, que le llevó el dinero a Pedro. Ese es un cibernético. Le dieron la orden desde el cielo: mira, pescadito, Pedro tiene que pagar el impuesto. Allá iba el pescadito con la moneda, hermano. Esa es cibernética. O el gran pez que se tragó a Jonás, le dijo: mira, ahora va a caer Jonás. Y ahí va el gran pez, hermano, abrió la boca, cabal Jonás. Ahora, pececito, vuelve y expulsa a Jonás a tierra. Ya va el pez, hermano, y lo expulsa. Eso es cibernético. Eso es lo que se le llama cibernética. Y es tremendo porque en este último tiempo aquellos, hermanos, que se están convirtiendo en creyentes apostólicos van a ser movidos exclusivamente por el Espíritu Santo para que hagan la voluntad del Padre, para que hagan la verdadera voluntad de Dios. Y yo quiero esa voluntad, hermano, y usted también, de seguro. Denle un aplauso fuerte al Señor si se lo va a dar. Aleluya. Lo bueno que yo miraba también es que cuando en la vida de un creyente apostólico está sucediendo esto, el cielo se mueve y se activa a favor nuestro. Como con Pedro. ¿Acaso no se activó el cielo? Y hermano, fue tremendo. Hasta Pedro se asustaba que su sombra sanaba. Y dice Pedro: Dios mío, ¿qué me pasa? Decía Pedro. Claro, porque había entrado a otro nivel. ¿Por qué le digo esto? Porque el diseño de convertirse, y esto es muy importante que lo entienda usted como ministro, usted que me está viendo ahí, que es un poco reacio a lo apostólico, que aunque esté, como le decía al principio, desagradándose en un aspecto, no significa que Dios siga, hermano, levantando hombres y tremendos de Dios como profetas y apóstoles. Entonces, el diseño de convertirse en un pueblo apostólico proviene del corazón del Padre, que se manifestó primero en Cristo. La Biblia dice que Él es el primer apóstol, y al ser Él el primer apóstol, nuestro papá, la iglesia, los ministros, no importa qué rango tenga o qué ministerio tenga, tiene que tener una mentalidad apostólica. ¿Me explico? ¿Cuál fue el fin de esto? ¿O cuál es el fin que Dios busca? Afectar a las naciones positivamente. Eso es lo que Él quiere, afectar a las naciones. ¿Para qué? Para instaurar el reino de Dios en los corazones de los creyentes. Eso es lo que el Señor anhela. Bueno, otra cosa que yo miraba que sucede dentro de la formación a convertirnos en un creyente apostólico, número 3, es que tendremos la señal de estar madurando en el amor. Porque es una de las cosas que falta en gran manera. Hablo del amor divino, de ese que te digo yo, que se compromete, que se arriesga. ¿Por qué le digo esto? Porque esa era lo que el Señor dijo que identificaría a los discípulos. A los creyentes apostólicos lo que los va a identificar es el amor. Eso los va a identificar. Por eso es que el Señor les habló claramente y les dijo allí en Juan 13:35, les dice de esta manera el Señor: estad siempre, Juan 13:35. Vamos a ver si estamos bien ahí. No tengo otra Biblia, aquí está. Juan 13:35. Oiga lo que iba a identificar a los discípulos: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Oye, esa es una señal, hermano, que iba a identificar a aquellos creyentes que estaban convirtiéndose en hombres apostólicos. Lo tremendo es que esta señal no es tan difícil identificarla. Usted se da cuenta cuando está manifestándose el amor en una persona.
Usted se da cuenta porque su rostro mismo se deja ver así. Aparte, mire, cuando uno se ha convertido en creyente apostólico, en el segundo llamado, sigue al Señor sin cuestionamientos. Ya no cuestiona mucho, como Pedro, ¿se acuerda? Cuando el Señor lo arriba y empieza su segundo llamado, quiso cuestionar. ¿Se acuerda? Que le dijeron, mira Pedro, vos vas a morir con la cabeza para abajo, te van a crucificar. Y Pedro se le quedaba viendo a todos los demás y vio a Juan cerca del Señor y le dijo, bueno, ¿y a Juan qué le va a suceder? El Señor le dijo, mira Pedro, ¿a ti qué te importa? ¿Qué es lo que le va a suceder? Si yo quiero que él quede hasta mi venida, ¿a ti qué? Ah, bueno, Señor, tranquilo, ya no cuestiono más. ¿Se acuerda? Desde ahí jamás volvió a cuestionar. Se dio cuenta porque Pedro era de esos tipos, hermanos, que cuestionaba todo. Todo. Era una cosa tremenda. Mire, Pedro era, pero metido en todo, hermano. Metiche en esto y lo otro. Era el primero. Ah, Señor, yo contigo voy a donde quiera. Cuando conocí a Jesús, ¿ha visto esa gente que se levanta así? Ah, hasta donde sea, hasta la muerte. Ay, Pedrito, le decía el Señor, cuando cante el gallo vas a ver. Cabal. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Cuando tú te conviertes en un creyente apostólico y empiezas a ver la vida de otra manera, ya no cuestionas lo que te puede pasar, porque entonces ahí entiendes, mire qué tremendo esto, ahí entiendes aquel pasaje, hoy se me viene el rema, ahí entiendes aquel pasaje que dice, todas las cosas ayudan a bien, aquellos que han sido llamados conforme a mi propósito. Entonces cuando te pasan cosas negativas y positivas, dice, bueno Señor, a saber qué estás formando, a saber qué estás haciendo, a saber por qué pasó esto, pero yo seguiré adelante peleando la buena batalla de la fe, echando mano por la vida eterna. No importa, Señor, no importa, yo voy a seguir adelante. Ahí lo entiendes. ¿Cuántas veces hemos predicado nosotros ese versículo, pero no lo entendemos a veces? Porque cuando nos pasan las cosas negativas empezamos a reclamar. Decir, ay Señor, ¿por qué a mí? ¡Ala, qué bárbaro! Mira esto, mira lo otro, yo que soy tu siervo. Pablo entendía eso. Por eso cuando estaba en la cárcel, todo golpeado, herido, allá, hermano, maltratado, nunca dijo, Señor, pero si yo soy tu apóstol, qué bárbaro, ya bástate. Cuando una vez quiso reclamar, porque reclamó, dijo, Señor, qué bárbaro, mira Padre, quítame este aguijón que ya de verdad, ya es suficiente. Le dijo, bástate mi gracia. Jamás volvió a cuestionar. ¿Me explico? Jamás volvió a cuestionar. Porque cuando tú empiezas a cuestionar, estás, hermano, todavía en pañales. Pero cuando tú empiezas a convertirte en un hombre verdaderamente como creyente apostólico, las cosas cambian, las cosas son distintas, las cosas son diferentes, porque tú sabes que todo lo que te puede estar pasando está bajo la voluntad de Dios. Porque tú eres un llamado conforme a su propósito. Y tú tienes que tener la convicción que ese llamado lo tienes en tu corazón. Y ahí es donde empieza a cambiar las cosas, hermano. Y así como a Pedro. Entonces tú debes de entender que esto es fundamental comprenderlo. Lo tremendo es que esta señal, entonces no es tan difícil, no es tan difícil identificarla. Lo sorprendente que yo miraba también es que para los del Antiguo Testamento y muchos religiosos, el ministerio apostólico sigue siendo un misterio no revelado. Sigue siendo un misterio no revelado. ¿Por qué? Porque es un diseño de la sabiduría eterna de Dios que viene por revelación del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Y asómbrese si usted no ha leído este versículo que le voy a tirar, especialmente aquellos que se oponen verdaderamente a lo apostólico, a lo que Dios, hermano, está gestando en este último tiempo, porque Dios llamó 5, no llamó 2 ni 3 ministerios. Él llamó 5 para edificar la iglesia: apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores, para edificación del cuerpo de Cristo. Y el Señor, el Padre, recuerde que el diseño apostólico es un diseño eterno que viene del Padre y que se iba a manifestar después de la cruz de Cristo. Por eso el Padre dijo estas palabras. Mire qué tremendo. Lucas 11:49 dice así: por eso la sabiduría de Dios también dijo:
les enviaré profetas y apóstoles, oiga, y de ellos maltratarán a algunos y perseguirán a otros. Oiga eso. Eso de perseguir les pasó a los apóstoles, algunos hasta murieron. Oye, hermano, nosotros estamos en la gloria porque algunos iban a perseguir y a otros no. Aunque ahora el ministerio apostólico está siendo perseguido de otra forma, pero no tanto como fue al principio. Pero note usted, fue un diseño del Padre para criar ¿qué? Para crear un pueblo apostólico. Nuestras iglesias tienen que ser apostólicas, es decir, con mente apostólica. No tiene que cambiarse el ministerio, no tiene que cambiarse el don que trae, no, sino convertirse, hermano, en un creyente apostólico, convertirse en un hombre con mente apostólica. A veces, hermano, aquel que se convierte a un creyente apostólico es mucho mejor que cualquiera que se llame ahora apóstol, profeta, maestro, evangelista y pastor. ¿Por qué? Porque ha comprendido lo que es ese diseño. Creyente apostólico que lleva, hermano, su poder a través de los dones del Espíritu Santo y a través del fruto del Espíritu Santo. Un creyente apostólico lleva los dones por dentro porque ya tiene el Espíritu Santo sin medida, está completo. Pero mientras no nos convertimos en creyentes apostólicos, no va a fluir los dones, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritu, fe, sanidades, milagros, profecía, hermano, interpretación de lengua, no va a surgir si no nos convertimos en ello. Y el fruto del Espíritu Santo, que son 9 partes, porque no son los frutos, son el fruto, tiene 9 partes. Y el primero que comienza en él es el amor. Lo primero que comienza es el amor, porque eso es lo que iba, hermano, a prevalecer dentro de una mente apostólica. Y por eso es que ahora el fruto del Espíritu está apagado en muchos, porque no tienen la realidad de ser creyentes apostólicos. Nuestras iglesias necesitan tener ese impacto en su corazón. Se lo aseguro que cuando alguien tiene ese impacto en su corazón, cambia su ministerio, cambia su proceder, cambia su servicio, cambia todo lo que realmente es el evangelio de Jesucristo. Sale de, hermano, de ese adormecimiento que tiene, de ese retardo que tiene. Porque es otra dimensión espiritual, te da hambre de otras cosas. Ahí es donde Pablo, cuando dice anhelar los mejores dones, pues un creyente apostólico empieza a anhelar los dones, empieza a hacer, hermano, otras cosas que no hacía. Porque siervo inútil es aquel que solo hace lo que se le manda. Pero un creyente apostólico no solo hace lo que se le manda, sino que hace más de lo que se le demanda. ¿Por qué? Porque es un creyente apostólico. No anda cuestionando, que solo a mí me ponen, que solo yo sirvo, que solo yo barro, que solo yo. No. Dicen, denme a mí todo el trabajo, yo lo voy a hacer, truene, llueve o relampaguee, porque yo quiero ganarme todo el paquete. ¿Me explico? Ese es un creyente apostólico, no cuestiona. No dice, qué bárbaro, esta hermana, este hermano, nada, Señor, sino que sirve adecuadamente como debe de serlo. Por eso, hermano, fue que cuando Cristo comenzó el nuevo pacto, restableció un gobierno apostólico, apostolar, y puso 12 apóstoles. Estableció porque el número 12 es número de gobierno. El Señor quería que la iglesia comprendiera que de hoy en adelante Él se iba a manejar de esa manera. El fin era para que ese fundamento nunca lo ignorara la iglesia. Y la iglesia lo ha ignorado porque después que pasó una era, un tiempo, hermano querido, cuando los apóstoles empezaron a morirse, hermano, el enemigo quiso apagar la mente apostólica. La apagó por un buen tiempo. Porque antes solo existían, hermano, solo se hablaba de los pastores, maestros, evangelistas y muy poco de los profetas y de los apóstoles. Dios mío, hermano, hablar de apóstol en nuestros países centroamericanos, en Estados Unidos, era, hermano, terrible. Sí, pero ahora vemos nosotros que también el enemigo dijo, bueno, estos ya descubrieron lo que va a suceder en el último tiempo, porque así como empezó la iglesia de Cristo, así va a terminar, porque la Biblia dice que la gloria postrera será mayor que la primera. Entonces Satanás, al ver, hermano, que estaba sucediendo
o que está sucediendo el levantamiento, el resurgimiento del ministerio apostólico y la restitución de los ministerios, entonces empezó a levantar un montón de falsos. Un montón de gente que, hermano, piensa que ser apóstol es cualquier cosa, es cualquier nombre. Ay, hermano, es una responsabilidad tremenda. Ojalá cuando lo mire usted y lo conozca bien, le va a dar hasta miedo que le llamen, ay, Dios mío, Señor. Huye uno, hermano, porque a los ministerios apostólicos debe de reconocerlo otros ministros y la iglesia de Cristo, su iglesia. Es algo tremendo lo que le estoy diciendo. Ojalá usted lo comprenda. Lo impresionante es que el diablo siempre ha perseguido y ha querido borrar el pueblo apostólico de la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque aquí está profetizado que el Señor iba a levantar apóstoles y profetas, y ese iba a ser el fundamento para que de ahí vinieran los relevos, porque siempre ha habido relevo. Nosotros somos una carrera de relevos. Si el Señor no viene, tenemos que relevar, tenemos que darle a otros para que sigan la comisión. Lo maravilloso es que cada día más creyentes se convierten en pueblo apostólico y el reino de Satanás empieza a perder fuerza. Claro, muchos, hermano, o muy pocos han entendido la magnitud del ministerio apostólico y de convertirse en creyente apostólico. Muy pocos han comprendido eso. Porque eso hay que saberlo, hay que estudiarlo. Hay que saber cada ministerio, cómo se mueve, cuáles son sus particularidades, cuáles son sus dones, los que se mueven. En la Escuela Superior de Discipulado Apostólico que tenemos, Dios me dio la dicha de poder, hermano, explicarle cada ministerio de cuál es su función, para que de esa manera el ministro, el que estudie, se dé cuenta hacia dónde realmente Dios lo está dirigiendo o quiere empujarlo, para que de esa manera no deshonre al Señor. Imagínense, yo me ponía a pensar, ¿qué hará aquel pastor que cuando llegue a enfrentarse con el Señor? Porque un día estaremos cara a cara ante el Señor, y le diga, ¿qué hiciste con lo que yo te di? Con el don que te di, con el talento que te di, con el ministerio que te di. Te dije que fueras un buen pastor y tú me cambiaste del ministerio que yo quería. Te dije que fueras un buen profeta y lo cambiaste. O quería que fueras un buen evangelista, un buen maestro de la palabra. Aunque sabemos que los ministerios se conjugan, porque Pablo era predicador, apóstol y maestro. Sabemos que eso sí, pero hay algo que a uno lo encierra bien y uno puede concretar el ministerio que tiene. Pero imagínense usted, yo siempre me he puesto a pensar en eso. Yo me he puesto a pensar en eso. Yo a mis pastores les digo, mira, si el Señor no te está promoviendo, tened cuidado. Y yo siempre le pregunto, ¿usted está seguro que lo llamó el Señor a ese ministerio? Porque el que tiene que estar seguro es uno. ¿Usted está convencido de eso? Yo creo que debemos tener temor, hermano, porque vaya a ser que el día de mañana nos reclamen y nos digan, bueno, ¿qué hiciste con lo que te di? Y perdamos galardones, ¿verdad? Quizás no la salvación, pero galardones. Eso sí, el llamado para los 5 ministerios con mente apostólica es educar a la iglesia a convertirse en un creyente apostólico. Nosotros tenemos la responsabilidad de hacerlo de esa manera. Más en este tiempo que estamos viviendo, un tiempo terrible que estamos viviendo con respecto, hermano querido, a la corrupción mundial, con respecto a la apostasía mundial. Necesitamos tener un pueblo apostólico para que salgan los Titos, los Timoteos, los Filemones, los Andrónicos, los Junías, los Epáfras, para que salgan las Febes, las Marías, las Lidias, para que salgan, hermano, aquellos hombres y mujeres tremendos que se originaron exclusivamente en un pueblo apostólico. Recuerden que cuando la iglesia empezó como pueblo apostólico, Dios mío, hermano, entraba alguien a la iglesia y si traía cualquier clavo, ahí mismo el Señor se glorificaba. Ahí mismo el Señor hacía pero maravillas. La iglesia era pujante, pero porque la mayoría de la iglesia, hermano, era pueblo apostólico, tenía mente apostólica, enseñanza apostólica.
Tenían, hermano, una cosa impresionante, un evangelista como Esteban. Esteban bien hubiera dicho, no, yo soy apóstol porque hacía milagros y hacía prodigios y predicaba aquí, predicaba allá. No, el respeto que había cuando no podía arreglar un clavo, mandaba a hablar a los de Jerusalén. Le decía, mire, aquí acabo de dejar un clavo. Y venían los de Jerusalén, hermano, a arreglar el clavo. Ese orden es tremendo en el Señor. Y eso es lo que buscamos, hermano, con las redes apostólicas, lo que buscamos con Protón, con Mi Fe Sana. Buscamos eso exclusivamente, educar al pueblo bien para que el Dios del cielo pueda glorificarse. Estos estudios que nosotros damos, hermano, cada mes y que estamos haciendo es para que realmente nos confortemos los unos a los otros, pero también para ubicarnos bien en el sentido de la palabra. Y yo creo que Dios se va a glorificar poderosamente cada día que vayamos nosotros creciendo en el Señor. Eso sí, entonces el llamado apostólico, hermano, o la mente apostólica debe de impartirse a los creyentes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso hará que los creyentes se conviertan en personas maduras, en personas llenas de gracia y de poder para vencer sus luchas, para vencer sus pruebas. Recuerde que un creyente apostólico le es más fácil hacer eso. ¿Por qué? Porque como le dije, entiende lo que el Señor dejó escrito, todas las cosas ayudan a bien. Allí lo entiende. Entonces madura, crece. Dice, no, yo sé que esta lucha y esta prueba vamos a pasarla. Y sobre todo para convertirse en hombres de verdad con una sola personalidad. Usted sabe que Pedro, después de la resurrección, después de ese segundo llamado, él se convirtió en una persona real, una sola personalidad. Porque Pedro era tremendo. Cuando usted estudia el personaje de Pedro, oh Dios mío, hermano. Cuando usted le estudia cuando conoció a Jesús y cuando usted le estudia cuando conoció a Jesucristo, son dos cosas muy diferentes. Usted mira la gran diferencia de Dios mío, era un apóstol y de los tremendos, hermano. De los representativos, porque él era una columna realmente. Pedro, Juan y Jacob eran columnas del apostolado. Y el Señor lo dejó escrito para que nos demos cuenta lo tremendo que es eso. ¿Por qué le digo esto? Porque, y yo termino, a Pedro le pasó, hermano, pero después que se convirtió en un creyente apostólico, es decir, en su segundo llamado, entendió lo que el ministerio apostólico significaba. Ahí lo entendió. Lo que significaba vivir con mente apostólica. Dijo, Dios mío, ¿cuántos errores he cometido? ¿Cuántos de nosotros, cuando empezamos a ver de otra manera en nuestra vida y madurar, digo, Dios mío, si no hubiera cometido tantos errores, ¿qué pudiera haber hecho? Pero Dios en su misericordia deja todos estos ejemplos para que nosotros nos demos cuenta que en Él hay un llamado poderoso y glorioso para nuestra vida. Sí, mi hermano. Por eso termino. Dios tuvo a bien tener y traerte en este día para que de hoy en adelante tome el compromiso de ir y hacer creyentes apostólicos. Ir y hacer discípulos de todas las naciones. Ir y hacer discípulos. Esa es la tarea. Se ha perdido mucho. Ahora hay buenos institutos y que estamos por poner un instituto nosotros por allá, hermano. No es malo. O universidades. Pero lo que sí debemos de entender y lo que debemos de hacer, y yo les digo a los hermanos, es discipular. Porque esa es nuestra comisión. Ir y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolas en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que yo os he dicho. Es decir, enseñándoles la Biblia. Porque hoy, hermano, en el mundo escasea mucho eso. Por supuesto que hay miles trabajando, pero somos millones y se está escaseando verdaderamente. A veces no se miran esas antorchas en el mundo, aunque están encendidas, pero hay que ir con lupa para ver esas antorchas en el mundo, hermano. Porque hay en el mundo gente que está discipulando delante del Señor. Y nosotros
Tenemos que tener esa tarea. Que no se te olvide, la comisión es ir y hacer discípulos de todo el mundo. Vayan, enséñenle. Y es que eso es tremendo si usted lo entiende. Mire, la comisión fue dada a los 12 apóstoles. Yo termino con esto. Vayan. Y como ellos no fueron, porque no fueron. Entonces dijo el Señor: Dios mío, si yo quiero que vayan a todo el mundo, a todos los rincones, todas las naciones. Apóstoles del Cordero, vayan. Nada. Dijo el Señor: bueno, vale que tengo uno preparado desde el vientre de su madre, que es Pablo, apóstol del Espíritu. Agárrenlo. Ya mató muchos cristianos, porque ese mataba a cristianos, no mataba impíos, cristianos mataba, hermano. Tráiganlo. Ya ahora es tu tiempo, apóstol del Espíritu Santo. Quiero que me releves a estos 12 apóstoles que no han querido ir al mundo, porque ellos mismos lo dijeron: Pablo, dedícate tú a la incircuncisión, a la gentilidad, y nosotros nos quedaremos en Jerusalén. Porque Pedro mismo decía: Pablo dice unas cosas difíciles de entender. Yo no te entiendo, Pablo, pero en mi espíritu sé que tú eres llamado para este ministerio. Y ahí Pablo empezó. Bernabé, Silas, Epafras, Junías, Timoteo, Filemón. Y ahí 34 hermanos, junto con los apóstoles, ¿no? 34 áreas apostolares que iban a trabajar en el mundo. Entonces nosotros tenemos que entender esto. Y entonces la iglesia era pujante, porque era un pueblo apostólico, creyentes apostólicos. Cierra sus ojos, hermano. Yo he terminado en este día. Y vamos a orarle al Señor y pedirle al Señor en este día que nos visite. Y si ya somos creyentes apostólicos, decirle: Señor, quiero pasar a otro nivel, porque es por niveles. Es como la luz de la aurora, que va en aumento, hasta que es pleno día, hasta que podemos ver claras las cosas en nuestra vida. Y yo quiero orar junto con el apóstol Correa, el profeta Gabriel. Estamos acá para bendecir a aquellos que son consiervos nuestros, hombres y mujeres de Dios, que Dios nos está llevando a una unidad maravillosa para poder obrar en el Evangelio. Y yo quisiera bendecirlos en gran manera, así como ustedes también nos bendicen en gran manera, porque la Biblia dice: orar los unos por los otros. Y yo quisiera que hiciéramos una oración y después ministramos. Póngase de pie, mi amado pastor, profeta, maestro, apóstol, cual sea su ministerio, el que está acá. Padre, venimos delante de tu presencia, Señor. Mira tus héroes que están acá, oh Dios del cielo, que estamos acá peleando la buena batalla, Señor. Te pedimos que te manifiestes a nuestra vida, oh Dios, y que en el nombre poderoso de Cristo Jesús tú puedas penetrar a nuestro corazón de tal manera que podamos entender por rema de tu espíritu lo que hemos hablado y predicado en esta hora, oh Dios. Y te pido que tus siervos como tus siervas que están acá y que ahora pudieron venir, Señor, para estar juntos, puedas llevarlos a otro nivel, oh Dios. Te pedimos que nos lleves a otro nivel, Señor, y que en el nombre de Cristo Jesús toda mente tradicional, toda mente religiosa con respecto, Señor, a esto sea ahora mismo extirpada delante de tu presencia, Padre. Y que en el nombre poderoso de Cristo Jesús tú te glorifiques mandando rema a la vida de tus hijos para que puedan comprender y entender la palabra como lo hiciste después de los 3 años y medio con los apóstoles.
cuando dijiste que después de los 3 años y medio tú le abriste su mente para que comprendieran las escrituras. Pues de hoy en adelante, Señor, queremos comprender a una dimensión mayor tu palabra, para que de esa manera podamos ir a nuestras congregaciones, Padre, a decirles que de hoy en adelante somos creyentes apostólicos en el nombre de Jesús, Padre.